Bien, esta clase es para los grupos 409 y 483. Ustedes van a poner en su cuaderno de apuntes una de las clases que no se han dado, una de las clases pendientes, una de las clases que tenemos en vacío, ya le ponen 15, 18, no recuerdo bien cuál es, y la fecha que correspondía a esa clase. Así va a empezar el apunte y van a poner lo siguiente: tema, la primera sucesión presidencial 1828-1829. Aprendizaje, comprensión del desastre político en que se hundió México en la fase posterior a la consumación de la independencia, que como ya sabemos lo ponemos siempre entre comillas y entre signos de interrogación, esto de la independencia, y que tiene que ver con el proceso histórico de el motín de la acordada. Así se conoció popularmente a este proceso. Y lo que van a ustedes hacer en su cuaderno de apuntes es una calendarización. ¿Por qué se le llama motín de la acordada? Porque hubo un levantamiento armado ante la elección presidencial en donde se dio como triunfador en esa votación a Manuel Gómez Pedraza, lo cual un grupo importante de militares sobre todo se levantó en armas, se rebeló, entró en rebelión, desconociendo a Gómez Pedraza y proclamando como presidente a Vicente Guerrero. Bueno, pues se le llamó así la acordada y les vamos a explicar por qué. Vamos a ir haciendo el cambio de pantalla. Chirriones. Los cambios de pantalla llevan un poquito de tiempo, pero veamos, la acordada era una cárcel que estaba al fondo de donde está actualmente la Alameda Central, entre las estaciones del Metro Hidalgo y estación del Metro Juárez. Ahí se acuartelaron los rebeldes, los que se levantaron en contra del gobierno. Pero vamos a ver el documento, o uno de los documentos, o el principal, que nos habla de este proceso. Entonces, como les decía, ustedes van a hacer una calendarización. No veo el documento. Es un poco problemático esto del zoom. Ya está el documento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues una calendarización partiendo del 1 de septiembre de 1828. Como antecedente de esta elección del 1 de septiembre, ya había una gran división, como nos dice aquí, entre dos grandes partidos políticos. No eran partidos formales como los de ahora, ¿no? Eran simplemente grupos organizados y masones, uno y otro. Los masones del rito escocés y los masones del rito yorquino o rito de York. Bueno, en estas elecciones, y aquí empieza nuestra calendarización, 1 de septiembre se da la elección. Los candidatos eran, por la logia escocesa, Manuel Gómez Pedraza, que era ministro de guerra en el gobierno de Guadalupe Victoria, y por la logia masónica del rito de York, el general Vicente Guerrero.
Bueno, esto iba a ser el 1 de septiembre, la elección. Claro, ese día se la elección, pero todavía se da un proceso de cómputo, es decir, que se cuentan los votos y todavía no se terminaba el cómputo o conteo de los votos cuando Antonio López de Santana proclama en la noche del 11 al 12 de septiembre el plan de Jalapa. Obviamente todos los militares, como parte del ejército, pues se debían lealtad al gobierno, pero esto quiere decir que se rebela y se vuelve contra el gobierno. Entonces proclama, como decíamos, el plan de Perote. ¿Qué decía el plan de Perote? Se desconoce la elección hecha en favor del general Manuel Gómez Pedraza. Se desconoce el triunfo que supuestamente la votación le había dado a este señor Gómez y se exigía se reconociera como presidente de la República al general Vicente Guerrero. Eso era en sí el plan de Jalapa. Entonces ya tenemos dos fechas, todo va en orden cronológico. 1 de septiembre es la votación y del 11 al 12 de septiembre todo este levantamiento de López de Santana. Él estaba en Jalapa y se traslada hacia Perote, porque ahí en Perote había una fortaleza, ¿no? Había un lugar para defenderse, porque obviamente iban a ir sobre él las tropas leales al gobierno. Él ya dejaba de ser leal al gobierno. Así que mandó el gobierno al general Manuel Rincón a sofocar la rebelión. Como no operó con prontitud, se dio tiempo a que el movimiento de rebeldía, a que el levantamiento fuera secundado en otros puntos de la República. Bueno, hay alguna batalla, esto no lo vamos a poner, ¿no? Se dan esas batallas entre el gobierno entre las tropas rebeldes, ¿no? Dirigidas por, por el general, ya era general, sí, general López de Santana y las tropas del gobierno. Bueno, no vamos a poner tanto la cuestión de las batallas, como ya habíamos dicho, simplemente a partir de este levantamiento y la proclamación del plan de Perote, ¿no? La revolución o rebelión ya iba avanzando en otros puntos del país. Incluso la guarnición de la Ciudad de México también se levanta en contra del gobierno. Esto ya es el 23 de septiembre. Entonces ya llevamos tres fechas, 1 de septiembre, luego el 11-12 cuando está el levantamiento, a ver qué fecha habíamos dicho, 11-12 de septiembre, y es el día 26, perdón, el día 23 de septiembre cuando la guarnición de México también se levanta en armas, se dirigen hacia Apam, en el estado de Hidalgo. Bueno, en el tiempo no sé si se llamaba Hidalgo, era el estado de México todavía en ese entonces. No, y el día 26, nada más mencionar, se levanta el militar Loreto Cataño. No, hay más levantamientos. Ya llevamos tres fechas. Y la cuarta fecha sería el 3 de octubre. Nuevos levantamientos también se levantan en estos días, ya en octubre. Si no, ya no ponemos el día, nada más ponemos octubre, para que sea la cuarta fecha, octubre, nuevos levantamientos.
Manuel Reyes en la Sierra de Monte Alto y sobre todo, y esto es muy importante, el coronel Juan Álvarez, un hombre que iba a ser todavía en procesos históricos posteriores que iban a llegar hasta el año de 1855, iba a ser un gran protagonista, Juan Álvarez. Había militado a las órdenes del general Guerrero, no solo en Acapulco, no solamente a las órdenes de Guerrero, sino que también Juan Álvarez había sido un soldado de Morelos, claro, siendo muy jovencito, pero vale la pena poner, ¿no?, ya aquí las peripecias que está pasando el entonces coronel Juan Álvarez, después ya sería general, que como decimos 1825, no, perdón, 1828, así que para 1855 estamos hablando como de 27 años después, cuando tiene su papel cumbre en la historia de México Juan Álvarez. Entonces veamos cómo va nuestra calendarización. Les digo que los cambios de pantalla es un poquito lento. Entonces este documento, el resaltado, se los voy a mandar también. Entonces tenemos 1 de septiembre, es lo de la elección. 11-12 de septiembre, lo del levantamiento de López de Santana y el plan de Perote. Luego el 25-26 de septiembre, más levantamientos, no lo ponen en una forma sintética como dice el texto. Y luego en octubre, que sería una cuarta fecha, no ponemos nada más octubre. No, los levantamientos y principalmente el de Juan Álvarez. Me parece que esas son las fechas, así lo van a ir haciendo como una calendarización, orden cronológico. Y vamos a ir así ya más rápido. Simplemente decir, hacer una nota. ¿Cómo era la elección? No son como las de ahora, estamos hablando de la democracia de élites. Simplemente para recordar, ¿no? Ya hemos visto las constituciones y vimos la constitución de 1824, aunque obviamente pues no vimos todos los artículos, pero simplemente para... No me sale este documento. Simplemente para recordar, la Constitución de 1824 decía que el 1 de septiembre anterior, la legislatura de cada estado, en este caso desde 1827, ¿no?, cada estado elegía a mayoría absoluta de votos 2 individuos. Y estos 2 individuos electos los mandaba los cómputos por cada estado. No tenía nada que ver con campañas, con publicidad, como lo es ahora, ¿no? Con que el voto universal, todos votan, ¿no? Quienes votan son las legislaturas, es decir, los diputados de cada estado. Sería hasta el 6 de enero de 1829 en este caso, cuando se abrirán los testimonios y
se van tomando las 3/4 partes de las legislaturas, y entonces cuentan por los diputados, ¿no? La Cámara procederá a calificar las elecciones y la enumeración de los votos, y el que tenga la mayoría absoluta de los votos será el presidente. Entonces no tenía que ver con una votación como las que son actuales. No quiere decir que eran inferiores. Pero seguimos con la calendarización. Entonces, como veo que ya más o menos le entiendo cómo está el proceso, seguimos con el texto para hacer la calendarización. No me sale, no me sale. Está por aquí el documento. No, entonces decimos, vamos ya a ir avanzando. Nos habíamos quedado en octubre con... ¿no? 3 de octubre podemos ponerle, o en octubre, ¿no? Los nuevos levantamientos. Luego ponemos como otra fecha en noviembre, no por sin poner qué día, nada más al mes, noviembre, fines de noviembre, más bien pongan fines de noviembre, la revuelta estaba casi agonizante. La mayor parte del ejército permaneció leal al gobierno. Vean ustedes, noviembre. Estamos hablando desde el 11-12 de septiembre que se dan los levantamientos o el levantamiento de López de Santana. Y han pasado más de 2 meses, casi 2 meses y medio después, fines de noviembre. Ya parece que no, la rebelión no va a prosperar. Sin embargo, hay un acontecimiento que va a cambiar la situación. El pronunciamiento llamado de la acordada. Cambió totalmente. Entonces, aquí ya va la fecha. Y este es un dato importante. O una fecha importante. 30 de noviembre. Batallón de las Tres Villas, con su comandante el coronel Santiago García. También un batallón de la milicia militar que mandaba el coronel José María de la Cadena, y además una brigada de artillería cívica, se pronunciaron en la Ciudad de México secundando el famoso Plan de Perote. ¿No? De repente ya estaba derrotado el Plan de Perote y con estos levantamientos toma una nueva vitalidad. Con estos 3 militares se pronunciaron, así se dice, ¿no? Se pronuncia, ¿no? Cada, digamos, batallón, como dice aquí, brigada, ¿no? Tenía un jefe, un comandante, y ellos tenían la responsabilidad de mantener lealtad, o en caso de no mantener lealtad al gobierno, se decía se pronunciaron. Era la forma de decir que se levantaban también en armas. Entonces, vean ustedes bien la fecha, 30 de noviembre. 30 de noviembre. Y este dato es importante. El 30 de noviembre se sublevan estas 3 fuerzas y se dirigen a ocupar 2 edificios. Uno, el antiguo penal de la Acordada, y otro, la Ciudadela. Ya que estos 2 edificios, ¿no? Por su capacidad, solidez y excelente situación, eh, tenían un gran valor estratégico, así como por los pertrechos que encerraban, es decir, tenían armas, uniformes, ¿no? Para que ahí
acuartelaran las fuerzas sublevadas, los rebeldes. ¿Por qué la acordada? Porque pues había sido cárcel, obviamente tenía sus muros altos, tenía eh, sus, digamos, sus muros también muy bien construidos, muy fuertes, entonces era ideal para la sublevación. 30 de noviembre. Bueno, vean ustedes aquí nos va diciendo dónde está, en lo que hoy se llama Avenida Juárez, entre las calles de Valderas y Humboldt, y aparte la Ciudadela, ¿no? Tenían depósitos de municiones y pertrechos, así que para unas fuerzas rebeldes llegar a un punto importante donde podían defenderse y tendiendo pertrechos, o sea, armas y uniformes, todo lo demás. Eso había sido el 30 de noviembre. Luego, la siguiente fecha, 1 de diciembre, el general José María Lobato encabezaba ya el movimiento rebelde en unión del señor Lorenzo de Zavala, quien había sido gobernador del Estado de México. Entonces Lobato se dirige a la acordada emitiendo un ultimátum al presidente Guadalupe Victoria, intimándolo para que cambiara desde luego su gabinete y nombrara secretario de guerra al general Vicente Guerrero en vez de Manuel Gómez Pedraza. Todo esto también son términos militares, ¿no? Esto de intimarlo, ¿no? Es como exigirle. Y este Lobato está junto con Lorenzo de Zavala. Estos dos nombres son importantes porque son los que se atrincheran y se van a atrincherar ahí en la acordada. José María Lobato y sobre todo Lorenzo de Zavala. Vamos a ver después, ¿no? ¿Qué características tenían estos personajes, Lobato y sobre todo Lorenzo de Zavala? Eran masones de la logia yorquina. Eso determinaba su actuación. Lorenzo de Zavala, que había estado con Guerrero, con Morelos, ¿no? Había estado al lado de Morelos 14 años antes. Ya después Lorenzo de Zavala se va a volver gringo. Participa en la independencia de Texas de parte de los tejones de los tejanos, y luego Lorenzo de Zavala se vuelve gringo y forma parte del gobierno de la República de Texas, o que muy pronto se iba a convertir en el estado de Texas, uno más de los Estados Unidos de América. Ya se volvió gringo y él vivió el resto de su vida al modelo gringo. Lorenzo de Zavala. Entonces, ya le habíamos dicho las fechas, 30 de noviembre se levantan y el 1 de diciembre no toman la acordada. Luego aquí nos dice un subtítulo. Bueno, lo intiman, ¿no? Lo intiman es que le dicen ríndete, y Guadalupe Victoria rehusó. Entonces aquí empiezan las batallas. Esto es importante para ver cuáles son los puntos, porque se van a enfrentar, es ya como una guerra entre las tropas del gobierno y las tropas rebeldes. Entonces, los gobiernistas, como dice aquí, se atrincheran en lo que hoy es la oficina de correos, el convento de San Andrés, donde está el edificio de la Secretaría de Comunicaciones, el de San Agustín, hoy Biblioteca Nacional, las iglesias de la Santa Veracruz, la de San Francisco, el Colegio de Niños y la Profesa, Colegio de Minería, Catedral y otros edificios. Ahí están ubicadas las posiciones del gobierno. Ponen, como dice, sacos terreros para, como trincheras, ¿no? Todo para cerrar,
¿no? Todo cualquier paso de los rebeldes o el avance de los rebeldes sobre Zócalo, porque obviamente pues ese es el punto que marcaba la victoria o la derrota. ¿No? Siempre se trató de cubrir el Palacio Nacional, que era la sede del Poder Ejecutivo, con Guadalupe Victoria. Bueno, vamos a pasar a lo más importante. Todo lo que empieza aquí el 1 de diciembre es importante el levantamiento y la batalla, por decir. Los hechos de armas empezarían en esta fecha de 1 de diciembre en la Ciudad de México. El 1 de diciembre, el general Vicente Filisola, comandante general del Estado y del Distrito de México, tomó el mando de todas las tropas del gobierno, ¿no? El mismo día que los rebeldes habían tomado la Acordada y la Ciudadela. Vicente Filisola, leal al gobierno. Entonces había, ¿no?, negociaciones entre uno y otro bando, se mandaban mensajes tratando de arreglar la, las cosas sin derramar sangre. Como no se logró ningún acuerdo, ¿no?, empiezan el día 2 de diciembre, dice aquí, los pronunciados rompieron las hostilidades, es decir, empiezan los primeros disparos. 2 de diciembre, 2 de diciembre, un día después de que uno y otro bando toman sus trincheras. Se lanza a mediodía del 2 de diciembre el primer disparo de cañón dirigido hacia Palacio Nacional, de la Acordada hacia Palacio Nacional. Esto es de gran importancia, que apenas la primera sucesión presidencial y ya hay la revolución, un levantamiento armado de importantes fuerzas militares que dejan de ser leales al gobierno para enfrentarlo. Bueno, el día 2 empiezan los cañonazos y el día 3 se renuevan. Los rebeldes desde la Acordada, partiendo de la Acordada, se dirigen hacia la actual calle de Francisco y Madero. Ahí en el convento de San Francisco son rechazados. Se combaten uno y otro en los terrenos de la Alameda y son obligados, después de su avance de las fuerzas rebeldes, a replegarse, a retirarse y a volverse a encerrar en su cuartel de la Acordada. La otra columna parte de la Ciudadela por las calles que actualmente se llaman Venustiano Carranza, esquina de Venustiano Carranza y Bolívar, y logran rechazar también ellos el ataque de los rebeldes. Se da un doble triunfo gobernista, entonces recuerden la fecha, 3 de diciembre, avance en 2 columnas de las fuerzas rebeldes. Las 2 columnas son obligadas a replegarse, a tocar retirada, y significa un doble triunfo gobernista. Sin embargo, la moral de las fuerzas rebeldes no decayó. ¿Por qué? Porque a cada momento se presentaban nuevos contingentes secundados al movimiento, es decir, regimientos, batallones, ¿no? Cualquier grupo de soldados, ¿no?, estaba en riesgo de traicionar al gobierno. A pesar de ese triunfo gobernista, la moral de los leales estaba deprimida. Preveían una larga lucha de barricadas Finalmente, esta es la siguiente fecha, después del 3 de diciembre, que se dan estas batallas, estos combates. La noche del 3 al 4 de diciembre, Gómez Pedraza renuncia a su puesto de ministro de guerra. Huye hacia Jalisco, lo cual agravó más la situación moral de los gobiernistas.
Bueno, el autor de este documento hace una cita de otro autor, ¿no? Cuando dice, ¿no? El desaliento, la confusión y el desorden se manifestaron entre las tropas del gobierno, mientras que los rebeldes celebraban con gritos de alegría un suceso que les anunciaba la victoria. Pero entonces, este 4 de diciembre, el presidente y el general Filisola dispusieron que se rompieran de nuevo los fuegos. Entonces, este 4 de diciembre se da un nuevo avance de las fuerzas rebeldes sublevadas. Hay desconcierto entre las tropas del gobierno. Los pronunciados emprenden un nuevo ataque y algo curioso que se da es que acompañando a las tropas va un gran número de gente del pueblo que los estimulaba con sus gritos. Las fuerzas rebeldes lograron progresar hacia la plaza de armas. Entonces el general Victoria ordena una reorganización de las defensas del gobierno, que las fuerzas disponibles en el Zócalo cubrieran las bocacalles de Plateros, hoy Francisco y Madero, del Arquillo, hoy Avenida 5 de Mayo, la calle de Tlapaleros, que hoy se llama 16 de septiembre, la calle de la Monterilla, que hoy se llama calle de 5 de febrero, y el pasaje de la Diputación, que hoy es el primer tramo de la avenida 20 de noviembre. Las fuerzas disidentes se lanzaron al ataque de las barricadas. Todo esto es, como estábamos viendo, el 4 de diciembre, ¿verdad? 4 de diciembre, sí, ¿verdad? 4 de diciembre. Las pocas tropas que aún permanecían leales al gobierno, eran 300 o 400 hombres, fueron concentradas en el palacio, abandonando ya sus otras posiciones y en el edificio de la universidad. Entonces, este general Lobato, que es de los que se había apoderado de la acordada, ahí con los hombres a sus órdenes, el general Lobato emplazó una pieza de artillería y empezó a batir la puerta principal del Palacio Nacional. Ambas tropas venían acompañadas de una inmensa chusma de gente del pueblo que las lanzaba gritos ensordecedores, así que imagínense, van las tropas del gobierno, ¿no? Unas infantería, otras en caballería, otras con artillería, y tras de ellos, a un lado, iba una gran muchedumbre de gente. Ya al ver este avance, el general Victoria vio que ya estaba la cosa perdida, así que envió al coronel Tornel para que hablara con el general Lobato para negociar un armisticio. Aún así, todavía el presidente Guadalupe Victoria tiene que cabalgar desde el Zócalo hasta la Acordada para conferenciar con Lorenzo de Zavala. Esto da como consecuencia, ¿no?, que toda esa muchedumbre, todos esos contingentes de las clases populares, como que iban de civil, ¿no?, se dieron a saquear e incendiar las tropas del Parián, que el Parián era la zona comercial de mayor lujo en la Ciudad de México. Entonces se da el saqueo. Finalmente, el general Guadalupe Victoria, todavía presidente de los Estados Unidos mexicanos, se rinde a las exigencias de los rebeldes
deponen las armas, no las deponen, simplemente dejan las armas las tropas defensoras y se van a sus cuarteles ese mismo día 4 de diciembre. Y luego ya como últimas fechas, día 8 de diciembre, Vicente Guerrero es nombrado ministro de Guerra. Y se da un cambio ahí en el gobierno. Bueno, el general Filisola, que había defendido la Ciudad de México para las tropas del gobierno, huye a Puebla y con el comandante general del estado de Puebla, el general Melchor Musquiz, procede a organizar una columna de tropas para enviarla contra los pronunciados de la capital. El presidente Guadalupe Victoria nombra al general Lobato comandante general del Estado de México, en sustitución del general Filisola. Ya de aquí damos un brinco hasta el 24 de diciembre. El general Filisola se pronunció por el plan de Perote, ¿no? Después de luchar contra los rebeldes del plan de Perote, ya no le queda otra a este señor Lobato, no sé si era Lobato, Filisola. Así que el movimiento revolucionario, después de este 28 o 24 de diciembre, corre como reguero de pólvora y una tras otras las tropas se van levantando. Santana se mantenía sitiado en Oaxaca, pero estos nuevos levantamientos le permiten salir y replegarse hasta Puebla y de ahí hasta Jalapa para volver a su cargo de vicegobernador del estado de Veracruz. Por eso se le llama la Revolución de Acordada, o más bien el motín de la Acordada. Enero de 1829, finalmente el Congreso declara presidente de la República a Vicente Guerrero y como vicepresidente a Anastasio Bustamante. Así termina este movimiento rebelde, dice aquí, que es el primer cuartelazo efectivo ocurrido en la Ciudad de México. No fue cualquier cosa este cuartelazo efectivo, motín de la Acordada o plan de Perote. Costó 2.000 hombres entre muertos y heridos y cerca de 2 millones de pérdidas. Y lo que más se conoce es el saqueo del Pariano, que eran los comercios de mayor lujo, ¿no? Con los propietarios que eran principalmente españoles. Nada más para visualizar, para que no solamente en la calendarización, sino en el documento pueden sacar un mapa así y poner aquí está el Zócalo, aquí está la catedral, aquí está el Zócalo. Entonces, de hecho aquí está el metro Zócalo Tenochtitlan. Y la Acordada, miren, está aquí está Bellas Artes, y aquí está la Alameda Central. Y ustedes ven aquí al fondo está la calle de Valderas, aquí está el metro Hidalgo, y aquí estaba la Acordada entre Humboldt, Morelos, toda esta parte. No, aquí, perdón, aquí.
muy cerca de donde estaba la Torre del Caballito. La Ciudad de México solamente llegaba hasta donde es el eje Lázaro Cárdenas y toda esta parte pues ya era despoblado. Entonces, como dice, se avanzó, ¿no? Por distintos puntos y así fueron los avances. El Parián estaba en donde hoy está esas tiendas de Liverpool y Palacio de Hierro, ¿no? Que fue todo un suceso. Simplemente para rematar un poco con la información y que tendremos que hacer una mejor investigación. Nada más quisiera ver, este es otro documento que tiene algunos datos adicionales, así que los vamos a ver. Simplemente nos dice, a ver, vamos a ver aquí, es muy breve, ya para terminar. Le pueden poner al final, ¿no? Como información adicional, ¿no? Nos dice aquí, el motín en la cárcel de La Acordada y el asalto al mercado de El Parián fueron acciones promovidas por la canalla, auspiciadas por importantes masones de la logia yorquina, Lorenzo de Zavala, y por militares como José María Lobato. Entonces, ¿quién fue el que estuvo como moviendo, ¿no? Aunque no haya sido militar? Lorenzo de Zavala. Las movilizaciones sociales, los motines populares, ¿no? Porque junto al ejército, como decíamos, iban las tropas rebeldes y a un lado atrás iba una muchedumbre de gente. Y luego cometieron toda clase de robos y asaltos. Se acusaba al ministro de Estados Unidos e impulsor de la logia masónica del rito de York, Joel Roberts Poinsett, de seducir con muchas monedas en mano y hartos jarros de chingere a las masas populares para que aclamaran y lanzaran vivas a ciertos personajes políticos, o incluso incitándolos al saqueo y al hurto. Claro, como todos esos negocios que estaban en el mercado del Parián, pues eran de españoles, ¿no? No eran de gringos, eran de españoles, ¿no? Y es donde las clases ricas de la ciudad iban a comprar pues, productos. Entonces llegan las masas populares y saquean todos esos grandes artículos de lujo hasta dejar prácticamente vaciadas los negocios que estaban ahí. Además se dice que Joel Roberts Poinsett remitió en septiembre debe haber sido de 1828, remitió 330 pesos a Veracruz con orden de llevarlos a Perote para apoyar a Guerrero, ya respaldado por Santana en su levantamiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosas de que está ahí este señor Poinsett, que es el que está incitando todo? Yo tenía entendido que había estado solamente en 1824, 1823, 1824, tal vez 1825, pero todavía está con su injerencia, con su mano negra, moviendo las cosas en la política de México hasta 1828 y 1829. Él fue el que estuvo moviendo todos los hilos de este proceso, es decir, quien es el autor intelectual de todo este proceso, pues es Poinsett. Y además material en cuanto a que movió como dice aquí, con mucho dinero, recursos y chingere, ¿no? O sea, bebidas alcohólicas. Esto lo quiero poner porque
como un ejemplo, una primera muestra nada más del desastre político. No fue el único levantamiento, no fue el único plan. Esto iba a ser una continuidad tras otra, y nada más es como el primer ejemplo. Estamos hablando de batallas, no solamente en la Ciudad de México, en otros puntos de la República. Militares mexicanos contra otros militares mexicanos. Unos que permanecen leal al gobierno y otros que se suman a las fuerzas rebeldes. Y luego veremos a los rebeldes que se vuelven ya parte del gobierno, y los que eran del gobierno se vuelven rebeldes en otros procesos posteriores. Esto iba a ser una continuidad. Estos levantamientos, estos desastres, estos derrocamientos, estas rupturas constitucionales. Por eso demostramos que lo que nos trajo la fase posterior a la independencia, y concretamente con el acto de haber derrocado a Iturbide, todo un proceso larguísimo de medio siglo de desastre político. Por cuestión de tiempo solamente vemos este levantamiento, pero como hicimos una vez un cuadro, ¿no? Vamos a poner todos los planes, todos los levantamientos, todas las rupturas que dijimos, en qué año, bajo qué documento, plan y quién fue el caudillo. Unos triunfaron, otros fracasaron. En este caso, el plan de Perote y el levantamiento a favor del presidente, del general Guerrero, que ahora vemos con claridad que todo esto fue dirigido, organizado por Joel Roberts Poinsett. Esa es la verdad de, de este proceso de México. Por eso yo le llamo muy bien la triste historia de un país desbaratado. Y además, ¿no?, que no es ninguna transformación, fue una terrible deformación. Así que hacen su apunte en esa forma de calendarizar. Si pueden hacer la cuestión del tiempo, ya está ahí en la calendarización, también la cuestión del espacio, con un mapita, ¿no? Ahí poner, ahí aquí entraron por esta calle, aquí se atrincheraron, la acordada. No es, claro, no es como ya es ahora, ¿no? Todas estas calles de artículo 123, Ayuntamiento, López, Revillagigedo, Luis Moya, todas estas calles que están a un lado de la Alameda, pues eran despoblados. Yo tengo ahorita todavía mi licencia, y me decidieron mi licencia médica hasta el 2 de mayo. Entonces, pues nos vamos a ver, yo creo que hasta el 6 de mayo, no sé, el lunes. El lunes, ¿qué día cae? Lunes 2, jueves 2, 3, 4, 5, me parece que es lunes 6 de mayo. Pues ya ni modo, hasta el 6 de mayo nos veríamos en clase presencial, pero yo les voy a seguir mandando teletrabajo. Arrivederci.